solo quiero decirles que no tenía ganas de hacer este video, pero al menos con esto ya podré descansar. Bueno chicos, sean bienvenidos a una crítica que quiero hacer esto rápido, pero al menos lo más honesto posible. Porque hoy toca hablar de la última película y la más nefasta entrega principal de Star Wars, ya sea hecha por Disney o de todas las películas principales en general. Hablo ni nada más y nada menos que de Star Wars, el episodio 9, El ascenso de Skywalker. Una entrega que simplemente al verla te dan ganas de salir de la sala de cine, parar la película, jugar algún jueguito, por ejemplo ir a jugar Devil May Cry, pero bueno. ¡Qué mierda de película! Es que casi no saco nada bueno de esta película. Porque ya lo único que adelanto es que al menos se ve bien y musicalmente cumple. Porque el resto, infumable. Pero ¿por qué es tan mala? ¿Por qué ya es un desastre? Porque yo les digo, apenas empieza la película, ya empieza mal. Porque J.J. Abrams, en vez de arreglar lo que fallaba con el episodio 8, no sé qué carajo hizo. Porque, por si fuera poco, J.J. Abrams también formó parte del equipo de guionistas de esta película. Y Dios, tendría mucho que comentar porque toda la película es un desastre. Una cosa insulsa, mediocre, simplemente terrible. Pero, ¿de qué trata este noveno episodio? ¿Por qué está tan malo? Pues vamos de lleno con la historia. Y aquí pues, ¿cuál es la trama del episodio 9? Pues la película sigue a Rey, Finn y Poe Dameron, ahora con este trío nuevo formado finalmente juntos, donde mientras lideran los restos de la resistencia en una última batalla contra la Primera Orden, que actualmente están siendo liderados por el líder supremo Kylo Ren, pero resulta que se han aliado con ni más ni menos que con un resucitado Lord Sith, el mismísimo emperador Palpatine, quien resulta que vuelve a ser el villano final de la película. Y sí, ya con esto trae de regreso a Palpatine, ya arruinó todo. Es que empezando que te vengan con Palpatine de regreso y que resulta que la explicación sea tan vaga, tan mediocre, tan pobre, ya te das cuenta de que apenas empezando la película te das cuenta de la calidad de guión que va a tener esta película. Y la historia simplemente vuelve a ser posiblemente demasiado genérica, hasta incluso muy olvidable, pero el guión es el que más se lleva las palmas a la cabeza. Pero ya les digo desde ya que la historia aquí es la peor de las secuelas. La peor de las secuelas. Y miren que el episodio 7 es normalita, pero tiene una desventaja por ser una copia modernizada, una copia muy descarada del episodio 4. El episodio 8 lo intentó a su manera, pero con ideas mal dirigidas y mal ejecutadas que simplemente fácilmente tendrían que arreglarlas, pero creo que J.J. Abrams, en vez de arreglar, más básicamente destruyó básicamente todo lo establecido en Star Wars con una sola película. Vamos, o sea, miren que yo estoy en esta actitud muy pesimista, pero es que de verdad hay películas que he visto que son re malas y que se me hacen difíciles encontrarle un punto bueno. Es una historia genérica, es una historia que ya la originalidad se fue a tomar por saco, por el culo, hay que decirlo, pero bueno. Ya con esto ya la historia empieza bastante mal, una basura completa, no sé por qué carajo trajeron a Palpatine de regreso cuando Kylo Ren ya daba indicios de que tendría que ser el final boss, pero no, tendrían que volverlo a hacer un medio perro faldero a pesar de que sea el líder supremo, pero que le vuelvan a reconstruir su máscara, una cuestión así de, en vez de evolucionarlo, lo involucionan todavía más. Y bueno, Kylo Ren es uno de tantos problemas que tuvo estas secuelas de simplemente no saber escribir un personaje.
Pero como digo, la historia ya empieza bastante mal. Para mí, la historia es un 2. Merecidísimo completamente. Y el guión, ahora sí. No quiero hablar mucho porque ya el guión es una cosa hecha a correr, hecha sin cuidado, hecho básicamente con una idea que se le llega a la cabeza, pero luego resulta de que no saben cómo explicarlo y simplemente dicen que esto pasó tal y tal y tal. Las explicaciones simplemente no tienen ningún maldito sentido. Los personajes se comportan como imbéciles y bueno, todo el guión quiere ir a favor de Rey, porque resulta que en esta película intentan como decir que, bueno, Rey resulta que durante un año que sucede de Last Jedi hasta el ascenso de Skywalker, resulta que te dicen que Rey ya más o menos domina un poco mejor, pero es que, hermano, muy pocos minutos de entrenamiento le han dado a ella. Es que es poco creíble y que luego resulta que Rey quiere ir a su manera para no poner en peligro a los compañeros cuando se embarca en este viaje peligroso en búsqueda de el paradero de Palpatine, claramente, que resulta que para llegar a ese lugar resulta que existen como una brújula llamado los... ¿Cómo se llaman estas cosas? Puta, se me olvidó el nombre. Pero eran brújulas especiales que te indican dónde estaba el lugar de Palpatine. Y la película nunca te explica quién carajos creó esa cuestión, porque es que simplemente la película es una cagadera de conveniencias, agujeros de trama, coincidencias claramente, argumentos muy mediocres. Es que, ¿se dan cuenta por qué digo que el guión no puedo decir mucho? Porque es simplemente infumable, insalvable este guión. Y me sorprende mucho que le hayan dado el visto bueno a Abrams. Y esto es lo que se gana la gente. La gente que pedía a gritos que Abrams regresara a la película. ¿Para qué? Para que nos vendieran fanservice barato. Para que nos vendieran una historia tan mediocre. Con una escritura terriblemente insalvable. Personajes que simplemente son imbéciles uno tras otro. Y con momentos que simplemente están sacados de la nada. O sea... y hablando de Rey, básicamente, que al final se saque de las manos que diga que es una Skywalker cuando resulta que en la película te cuentan que es la nieta de Palpatine y ándate tú a saber en qué momento y tal. Y tengo entendido que hay una novela, pero yo no he leído las novelas ni los cómics de Star Wars, pero por lo que tengo entendido, para los que se hayan leído esas novelas, de que intentan explicar cosas que no explican las películas. Dicen que hasta incluso la resurrección de Palpatine es simplemente y es una idiotez terrible. O sea, es que ya esta película estaba condenada desde el inicio. O sea, es que ¿cómo mierda Disney le da el visto bueno a esta mierda, weón? Y una respuesta simple. Marketing, juguetes, claramente esta película lo hicieron sin importancia. Esa es la respuesta corta que les puedo hacer. Y bueno, hablando de fanservice, lo de Palpatine simplemente es terrible. Hasta incluso te traen de regreso a Billy Dee Williams con su Lando Calrissian, que más o menos ya me veía venir que iba a regresar tarde o temprano, pero simplemente igual se queda en un papel muy mediocre, hay que decirlo, un papel muy pobre. Pero sin duda alguna la que más me llevó las palmas fue la que esta haya sido la última película de Carrie Fisher. Que para los que se la hayan olvidado, Carrie Fisher es la princesa Leia y yo lo siento, pero lo que le hicieron a su personaje, en especial en su última película, me pareció increíblemente un insulto, increíblemente un despropósito, todo porque querían caer al típico cliché del malo volviéndose bueno y tal. Y bueno, el ritmo tampoco, aunque el del ritmo le voy a hablar unos minutos más adelante, pero es que, man, la película te mete tantas cosas por encima, sin explicaciones, y simplemente esta te lo diría que es la película perfecta para apagar el cerebro. Listo. Porque esta película está llena de acción, que al menos
puedes disfrutarla sin pensar muchas cosas que suceden en la película y tal, te lo compro, pero es que si hay que opinar algo y hay que criticarlo, no puedes dejar de lado los problemas inmensos que tiene este guión. Es que simplemente me parece insalvable este guión. Es que no tengo nada más que decir. Simplemente es como, ya, tengo una idea, pongámosla listo. Miren, tengo otra idea, pongámosla ahí. Miren, otra idea, más, otra idea, acá. Lo hicieron, se siente así el guión. Se siente así el guión. Una idea, lo meten sin pensarlo dos veces. Otra idea así bien random, la meten al guión sin pensarlo dos veces. Así se siente. Así se siente la escritura. Y para el colmo, como ya he dicho, los personajes lo idiotizan de la peor forma posible, pero bueno. Para la historia, el guión no lo salva. Increíblemente no se puede ni sostener por ningún lado. Y hablando de los personajes, vamos ya directo de cómo fue que se arruinaron estos personajes, tanto los icónicos como el propio, como los propios, los icónicos como los nuevos. Pues empecemos con, nuevamente, los protagonistas nuevos, que son los que tienen mayor papel acá. Daisy Ridley como Rey, como digo. Aquí como que la película ya quiso irse de lleno con el personaje, ya básicamente dándole guionazo, dándole mucho cero desarrollo, a decir verdad, que intentan darle una subtrama, por decir de que ella es una nieta de Palpatine, cuando en la anterior película ya te decían de que sus padres no eran básicamente nadie, que te dejaba ese misterio que podía haber aprovechado este último episodio de cómo es que, siendo una don nadie, la fuerza es intensa en ella, pero simplemente para luego meterte de la maldita nada de que es una Palpatine. Y que para el colmo resulta de que venza a Palpatine de la forma más fácil posible, o sea, y que, miren, no es por odiar a la actriz, y que la actriz intente defender a su personaje, lo puedo entender, pero en parte eso ya es porque el hecho de que si dice algo malo el estudio lo va a echar y cosas así, o la van a demandar, yo que sé. Todos sabemos cómo funciona hoy en día el cine en Hollywood, hoy en día, pero es que la verdad, terrible, terrible. Rey pudo haber mejorado, sí, pero ¿qué pasó? Simplemente los guionistas lo hicieron terrible. Lo hicieron terrible. Otro personaje que también siento que lo medio arruinaron es a Poe Dameron. O bueno, medio no, sino que lo arruinaron completamente a Poe Dameron, Oscar Isaac. Que mira, Oscar Isaac es un actor que te muestra que tiene increíble potencial, hasta incluso hace buenas actuaciones. Recientemente todos sabemos su actuación en la serie de Moon Knight, que ha sido uno de sus mejores papeles. Al igual, por ejemplo, de haberle dado la voz a Miguel O'Hara en la película animada de Across the Spider-Verse. Pero aquí, mira que en el episodio 7 me pareció un personaje así planísimo, pero normalito, pero no me parece un mal personaje, pero sí plano. En el episodio 8 más o menos era mejorcito, con cosas ahí a mejorar, pero en este episodio básicamente lo ponen como un engreído que está enojado con todo, yo que sé, sin explicación alguna, que resulta de que se volvió medio soberbio, yo que sé. Miren que el Rey no es el único problema, todos los personajes son un problema, pero es que lo de Poe Dameron es simplemente una involución completa con respecto a las anteriores dos películas que ya él había participado. Otro personaje que, bueno, del anterior episodio que sí lo arruinaron bastante para volverlo secundario, y aquí intentaron como nuevamente volverlo principal, que es ni más ni menos que Finn, con John Boyega. Y tengo entendido que John Boyega al parecer no estuvo para nada conforme con el trato que le hicieron a su personaje, tanto como en el episodio 8 como en el episodio 9, creo que quedó decepcionado. La verdad, tengo algo así entendido.
No sé, ahí me lo confirman en la parte de los comentarios si o básicamente no hay nada que ver y cosas así, pero bueno. Pero aquí sí lo sentí más plano, igual de plano que el episodio 8. Una pena porque Finn había empezado interesante en esta trilogía con ese misterio de cómo fue que se liberó del control de la Primera Orden, cómo se convirtió en un desertor, cómo es que empezó a tener como una especie de libre albedrío, por así decirlo. Pero simplemente ya desde el episodio 8 lo volvieron secundario, que no importa nada. Ya luego en el episodio 9 y medio lo intentaron volverlo nuevamente un protagonista, pero se queda plano. Yo diría que de los tres, más o menos es el que más o menos rescata, pero no lo suficiente, claramente. Y bueno, de otros, pues Chewbacca, que aquí vuelve a ser interpretado por Jonas Suotamo, que viene de la película spin-off de Han Solo, porque el actor original que lo interpretaba, pues en ese tiempo ya había fallecido y pues el reemplazo tenía que hacerse sí o sí. Que hombre, no lo hace mal, de hecho lo hace bien, pero nuevamente Chewbacca venía arrastrando un problema de personalidad terriblemente mala desde el episodio 7, que lo volvieron un personaje, ya lo convirtieron en un personaje más o menos cómico, un torpe, simplemente por ser un tipo hombre animal, por así decirlo, a un Wookiee, a un personaje tan icónico como Chewbacca, que sí tendrá distintos animales, pero al menos es un animal, es un ser inteligente, o sea, y que lo vuelvan tonto para hacer comedia, que básicamente se deje capturar, hasta incluso hay una escena que se deja capturar fácilmente por los Caballeros de Ren, que aquí en esta película conocemos los Caballeros de Ren, que es básicamente del equipo donde proviene Kylo Ren, la redundancia. Pero como te digo, Chewbacca no mejora para nada. Sigue, sigue estando a ese nivel tan bajo de lo que le plantearon desde el episodio 7. Y bueno, Citripio, el personaje icónico que vuelve a estar más o menos más presente aquí, porque resulta que en esta película también implantan el tema de que en la búsqueda de el objeto, la brújula, que ahora me acordé cómo se llama, que se llama Buscarrutas, que resulta de que hay una escena en que encuentran una daga, que resulta de que esta daga tiene inscripción de lenguaje Sith, que resulta que Citripio tendría un papel importante para traducirlo, pero resulta que se inventan esta subtrama de que Citripio al parecer va a tener que perder la memoria porque van a tener que reprogramar toda su memoria para básicamente, por así decirlo, obligarlo a traducir ese lenguaje Sith claramente. Es una trama muy forzada, decir verdad. Y que luego te metan que sí pierde la memoria, pero que luego resulta que se resuelve fácilmente porque Artu le tenía guardado un respaldo de su memoria. Ay. Sí, Citripio volvió, pero no de la mejor forma que hubiéramos esperado. Y bueno, la decepción, la deshonrosa despedida a Carrie Fisher con su princesa Leia, que aquí es la que tiene la peor participación de las secuelas, que venía de una versión muy plana del personaje, una pena, porque Leia era un personaje muy icónica, era un personaje que demostraba, era una de las reinas de los mejores personajes femeninos vistos en el cine, pero en esta trilogía de secuelas decayó un personaje planísimo, olvidable. Y en esta última película, siendo la última de la actriz para su despedida, no está demasiado lejos del nivel que intentaban hacer como la despedida digna de una gran personaje. Para mí estuvo demasiado lejos del nivel que querían lograr llegar, porque para mí Leia tuvo una de tantas decepciones que nos ha traído esta trilogía de secuelas. Y pues el mismísimo Lando Calrissian, Billy Dee Williams, la versión más olvidable de este personaje. Una P. Lo siento, pero solamente funciona como fanservice. Un fanservice bastante pobre. Poca participación en la película, así que pues
Lo trajeron básicamente por mera aparición y ya está. Simplemente ahí se queda Billy Dee Williams. También una pena, porque Lando al menos tenía demasiado carisma en la trilogía original, pero simplemente los guionistas lo metieron por fanservice y ya está. Y bueno, también tenemos una pequeña participación de Mark Hamill como Luke Skywalker, ahora en forma de espectro por la fuerza, que básicamente aquí es como un contraste muy demasiado repentino con por ejemplo, con su personalidad con la horrible personalidad que le dieron en el episodio 8, que en parte, al menos aquí intentaron medio arreglarlo, pero es que ya era difícil. Era demasiado difícil intentar arreglar lo que Johnson le hizo a Luke en el anterior episodio. Se nota que lo intentan, pero luego le meten cosas que no tienen sentido. Como es que un espectro puede manejar la fuerza a su manera. Como carajo levitó su X-Wing siendo un fantasma. Hasta incluso cómo carajos tomó su sable de luz. Que por cierto, otro detalle que también la cagan con esta película es el sable de luz. Porque se supone que en el episodio 8 el sable se partió la mitad junto con el cristal Kyber en el duelo de fuerza entre Kylo y Rey. Se partió. Y tengo entendido que cuando una espada se parte, ya sea la espada con el cristal Kyber, es inservible. Y en parte tendría que hacerse uno nuevo. Más o menos Luke lo hizo. Anakin claramente lo hizo también, porque recordemos que Anakin ha tenido 2 sables de luz en general, ya que una la perdió en el ataque de los clones y la otra es la que se quedó para siempre desde la venganza de los Sith, pasando por Luke y cosas así, hasta que lo perdió en el Imperio Contraataca y luego resulta que nunca explican cómo carajos más Kanata en el episodio 7 la volvió a conseguir y básicamente es un agujero de trama simplemente por el puro fanservice. Luego está el episodio 8 que lo rompen con el cristal Kyber, dando a entender de que ya la espada quedó completamente inservible, pero más o menos como una reliquia. Pero ni un carajo, simplemente te dicen que en este episodio 9 le pusieron como una cuestión de cinta de unión y listo, se arregló. Esta película le hizo mucho daño a Star Wars. Esta es la película que le hizo mucho daño a Star Wars. Si bien el episodio 8 era un desastre, el episodio 9 es incluso peor. Bueno, como diría Bodoque a Tormenta China, eres peor. Pero bueno. Pero ya regresando con el tema, pues lo de Luke es como un intento desesperado de redimirlo de su mala... ¿cómo se dice? Su mal papel en el episodio 8, pero no es suficiente. Ya está, incluso tiene esos sinsentidos. Y bueno, ahora vamos con los antagonistas. Adam Driver como ahora el líder supremo Kylo Ren, que este personaje ya me parece muy conflictivo, también una completa decepción. Yo aquí siento que no sé qué carajos querían hacer. Sin comentarios con lo de Kylo Ren, porque tenía todo para ser un final boss, pero tenía que meter a Palpatine y ya simplemente no lo desarrollan. Simplemente vuelve a quedarse en un papel ya establecido, pero sin desarrollo, sin cambio ni nada. Y su redención me pareció muy pobre, muy genérico. Y bueno. El emperador Palpatine, Ian McDiarmid. También sin comentarios. Un villano solamente por el fanservice, solamente para llamar la atención del público, para decir de que, oh carajo, Palpatine volvió, esto va a ser épico. Pero en vez de épico simplemente, y cuando lo ve en la película simplemente, ¿para qué mierda lo trajeron de vuelta? Esto no tiene ningún puto sentido. Y así se siente. El regreso del Palpatine no tiene ningún puto sentido y para el colmo el weón volvió para volver a morir. A veces tienes que saber hacer un buen fanservice y al menos que funcione dentro de la película. Y Star Wars Episodio 9 es el ejemplo perfecto de hacer una mal película con un mal fanservice.
En eso se define el episodio 9. Sin comentarios. Y el regreso de Ian McDiarmid no lo salva para nada. Una pena. Bueno, de los otros antagonistas, como ya el General Hawks de Domhnall Gleeson, ya es demasiado secundario. Y hasta incluso aquí lo matan de la forma peor posible, porque resulta de que él se volvió como un espía de la Primera Orden, así de la maldita nada, sin explicación alguna, y que su motivación de por qué se volvió un espía pareciera muy infantil. Luego que resulta de que hay un nuevo general llamado Pride, que también es irrelevante, aparece demasiado poco y casi no te acuerdas de nadie. Ya el resto, pues, se queda ahí. Y bueno, como última mención a Harrison Ford como Han Solo, que también aparece poco para la redención cliché de Kylo Ren, pero bueno, una escena que tampoco tiene sentido porque Han Solo nunca ha sido un usuario de la fuerza. Pero bueno. En general, como ya sabrán, nada que salvar de este guión. Guión completamente insalvable. Para mí el guión, un 1. Nada que salvar. Y en lo narrativo, tampoco puedo salvar mucho. Porque la película avanza de conveniencias, cosas muy apresuradas, sin explicación, muchas cosas sacadas de la nada, que resulta de que, oh, qué maldita coincidencia, demasiadas conveniencias de guión. Simplemente la narrativa también es terrible. Terriblemente mala la narrativa. Para mí la narrativa también es un verdadero problema. Aunque funcionan algunas peleas, cosas así, al menos te rescato eso, pero no es suficiente. Para mí, narrativamente hablando, se queda totalmente por debajo. Para mí la narrativa es un 2. Banda sonora, al menos algo decente. Y a pesar de que sea una muy buena banda sonora de John Williams, creo que arrastra un poquito del problema de la película de Han Solo, que ya no da como tanto impacto, y hasta incluso el único problema de esta banda sonora es que reutiliza temas clásicos de la trilogía original para hacer como unas reversiones y cosas así. De hecho, repite muchos temas que ya hemos escuchado en la saga de Star Wars, pero simplemente como reversiones completamente distintas. No sé si me explico. No es mala, es una muy buena banda sonora, pero creo que a comparativa de las otras películas de Star Wars hechas con John Williams, creo que esta es como la más flojita, como la más baja, pero sigue sin perder su nivel. Al menos es lo único más o menos que salva. Para mí es un 7 la banda sonora. En los aspectos visuales, un nivel un poquito bajo del episodio 8, pero sigue siendo bastante buena. Creo que igual algunas fotografías están bastante buenas, pero yo creo que el nivel que dejó el episodio 8 de esta trilogía de secuelas, creo que lo dejó en un nivel bastante alto en los aspectos visuales. Son muy buenos, claramente, tiene un buen CGI y todo lo demás, pero como que siento que no son como que son bastante simples, son no tan memorables, por así decirlo, pero los escenarios yo creo que más o menos cumplen, los efectos especiales igualmente siguen siendo bien trabajados, pero bueno, para mí igualmente yo le daría un 7 a los aspectos visuales. No sé si algunos estarán de acuerdo, pero no será lo mejor de las secuelas, pero al menos cumple bastante bien. Y con esto tenemos historia un 2, guión un 1, narrativa un 2, banda sonora y aspectos visuales un 7. Con esto, Star Wars Episodio 9 del director J.J. Abrams se lleva una calificación de 3.8 de 10. Muy mala película, totalmente merecidísima. Totalmente merecida. Una película con una historia mediocre, un guión insalvable, una narrativa simplemente apresurada y hecha a las prisas, que lo único que le salvo es lo musical y lo visual. Así se quedan las cosas, pero bueno. Así que ya creo que es mejor parar con esto porque creo que ya no hay nada más que decir, así que pues bueno. Si les ha gustado mucho esta crítica, dejen su grandísimo like y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos. Recuerden, redes sociales estarán en la parte de la descripción junto con el
servidor de Discord donde están totalmente invitados, totalmente gratuitos, sin pedir nada de nada. Arriba a la derecha estará apareciendo una tarjetita de la lista de reproducción de todas las críticas que hemos hecho hasta el momento, y con esto despedimos la saga de Star Wars en el canal, al menos hasta este punto, porque espero a futuro hablar de los spin-offs, ya sea de Mandalorian, la serie animada de Clone Wars, ya sea la de Dave Filoni con la de Genndy Tartakovsky, Star Wars Visions también la tengo pensada, ¿cuál más? Claramente las series de Mandalorian como la de Ahsoka, el libro de Boba Fett, las series animadas como The Bad Batch, Rebels, entre muchas otras cositas. Hasta incluso me falta hablar de las películas que vienen de la trilogía original, como por ejemplo la trilogía de los Ewoks y la nefasta especial navideña, el nefasto especial de Navidad de Star Wars. Aunque ese último va a ser complicado porque hoy en día se está considerando como un lost media. Pero bueno, ahora sí, ya dejamos este video. Yo soy Isa14 Games, eso fue con esta película, pero estoy vivo, más vivo que nunca, gracias a Diosito, pero bueno. Así que, sin nada más que decir, chicos, sin nada más que decir, Frikis y Gamers, en este mismo Frikis Gamer, nos estaremos viendo en el próximo video. Así que nada, gente, bye bye.